Para definirlo muy brevemente, nosotros vamos con todo y por todos, utilizando todas las herramientas jurídicas propias de las investigaciones del crimen organizado. Sí, aquí el único compromiso que existe es con el Estado de Derecho. Después, reitero, que vamos con todo y por todos, y eso no excluye nada ni a nadie. Aquí, en la lucha contra la corrupción, nosotros no solo queremos condena, nosotros queremos, y el equipo está trabajando para que el que se robó un peso del Estado regrese la devolución de los robados. Su devolución. O sea, por eso decimos que todas esas herramientas de recuperación de bienes equivalentes y otras herramientas jurídicas que quizás nunca se han utilizado, nosotros vamos a utilizarla en las investigaciones. Aquí el mensaje que nos ha dado la magistrada es de firmeza y es de que nosotros solo le debemos lealtad a la Constitución en cuanto a que el Ministerio Público no va a dejar de procesar a nadie por ningún tipo de interés, sea de naturaleza política, económica o cualquier otra. Voy a arrancar por preguntarles a los tres si esperaban estos nombramientos del gobierno del presidente Luis Abinader. Ha sido una decisión muy esperada, que era lo que iba a ocurrir con el tema de la justicia en este gobierno, una demanda de la gente. ¿Ustedes esperaban estos nombramientos? Arranco por la procuradora Miriam Germán. Lo había visto muchas veces, la mención en las redes, que fulana va a ser la nueva procuradora. Me preguntaban, me llamaban, y como yo no tenía ninguna confirmación oficial, le decía, yo no sé. Esperen el decreto, a ver. Y a algunos que yo le tenía más confianza, le decía, mira, yo soy como vos, que no digo que la burra es vaya si no tengo los pelos en la mano. O sea, si no hay decreto, yo no me voy a poner a hacer fanfarria por ahí. ¿Y la magistrada Jenny Berenice? Bueno, me pasó un poco parecido a la magistrada. Las personas en las redes mencionaban el tema, sobre todo Jenny Berenice va a trabajar el tema de corrupción y esos temas, pero como Ministerio Público de Carrera uno sabe que hay unos procedimientos que son internos, y entonces era más como si las personas también preguntaban o se acercaban a expresarnos sus inquietudes con temas básicamente que tenían que ver con corrupción, y pasó algo quizá un poco similar también a lo que dice la magistrada procuradora. No, usted mencionó el tema de la corrupción y se lo han puesto usted en la mano, magistrado Camacho. Así es. Bueno, en mi caso, uno se hacía la idea de que si podía ser procurador o procuradora general de la República A o B, y en la medida de que fuera A o B, uno iba trazando sus expectativas y era posible que le pudiera acompañar en esa gestión. Una vez designada la magistrada procuradora Miriam Germán, entonces en lo particular lo que yo esperaba era que si ella me elegía para ser parte de su equipo, la verdad sería un gran honor y una gran responsabilidad histórica. Para mí era suficiente con que ella me eligiera dentro de sus adjuntos, o sea, para mí eso era suficiente. Pero la magistrada ha tenido la delicadeza, la cual agradezco enormemente y públicamente en este momento, de además colocar sobre mis hombros la responsabilidad del tema de la persecución de la corrupción administrativa, y ahí bueno, aceptamos el reto, y la verdad que agradecemos mucho ese voto de confianza que ella nos ha dado. Yo quiero saber qué encontraron al llegar al Ministerio Público. Años de un Ministerio Público en manos de un partido político X, con un lineamiento X, con un pueblo que por los mismos hechos de ese Ministerio Público aducía en sentido general que las cosas se estaban haciendo mal, que se apañaba la corrupción, que se apañaban los delitos independientemente de cuál fuera el origen, y la expectativa de la población había sido ¿qué se va a encontrar en ese Ministerio Público? Y quisiera que lo respondan los tres, empezando por usted, magistrada. En lo administrativo se encontró un cierto desorden, personas nombradas sin funciones y un personal en algunos aspectos supernumerario, y en fin, cosas por el estilo.
y eran personas todas, muchas que venían de donde trabajaba antes el pasado incumbente. De la institución donde trabajaba antes el pasado incumbente. Sí. O sea, personas arrastradas. Así es. Sí, Sin ninguna función, magistrada. no todos. Hemos encontrado un personal que no tenía función. No es que todo el que viniera del CIRD no tuviera función. Algunos sí. Y en cuanto a la ejecución de programas, de expedientes, de este tipo de dinámica que se maneja en la Procuraduría, ya no desde el punto de vista administrativo, sino del trabajo judicial. Bueno, yo tengo una óptica diferente. A mí me gusta, siempre me ha gustado, dentro de lo posible, recibir a las personas que tienen asuntos y hasta sus abogados. Como al principio, como no era costumbre aquí hacer eso, al principio era una avalancha de personas que casi impedían hacer otro tipo de trabajo y se le fijaron 2 días para recibir y el tiempo que iban a tomar tratar al público. La magistrada Jenny Berenice, su área Sí. de persecución. Nosotros, tanto Wilson y presento excusa adelantada por quizás hablar un poco por él, nosotros ya veníamos externando incluso públicamente serias preocupaciones por cuestiones que estaban pasando en el Ministerio Público y que impactaban directamente temas que son neurálgicos para que una institución como el Ministerio Público sea eficiente, y tiene que ver hacia adentro con el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, que para nosotros lamentablemente había sufrido grandes percances en lo que respecta a su consolidación y crecimiento, pero también un tema que vincula mucho al país, y es el tema de la persecución, la eficiencia en la persecución. La debilidad institucional del Ministerio Público estaba en un momento muy precario, lamentablemente, por muchos indicadores de gestión que se analizan para determinar la eficiencia de la persecución, y en la que nosotros lamentablemente, como tema de crimen organizado, específicamente trata, tráfico de personas, lavado de activos y otras manifestaciones propias del crimen organizado, no voy a mencionar corrupción para que mi compañero sea quien se refiera, pero era como un poco desde adentro ya una cuestiones que nosotros hasta cierto punto sabíamos, pero verla en detalle no dejó de ser sorprendente, y esto implica un desafío enorme, pero la voluntad que tiene el equipo y esa independencia y visión que nos ha dado la magistrada Procuradora General de la República, nosotros nos sentimos como quizás como un sueño, es decir, podemos hacerlo. Siempre hemos tenido la voluntad de hacerlo, pero ahora no solo nos abrieron la puerta a la magistrada para poder hacerlo, sino que se nos están dando los recursos para hacerlo, y nosotros, reitero, sabemos el enorme reto, pero la voluntad es mucho mayor que ese reto. Ayer conversábamos en el programa sobre el caso Odebrecht. Se reanudó, en este caso empezó el juicio de fondo en tribunales ordinarios. Magistrado Camacho, probablemente su cara sea una de las que más veremos en los próximos meses. Hay gente que dice que podría extenderse por años el caso Odebrecht. Hay mucha expectativa con relación a cómo va a desarrollarse el proceso y sobre todo en cómo va a concluir. ¿Cómo se está preparando usted para ese desafío de manera nueva? Porque ya usted estuvo como parte del equipo. Sí. Miren, en primer lugar, al llegar al
PETCA y hacer un levantamiento, nos encontramos con una gran carga laboral acumulada. O sea, no solo Odebrecht, el PETCA tiene en este momento 326 casos. De corrupción todos. De corrupción, o sea, una gran cantidad de casos. Pero sobre todo, esos 326 casos han ocurrido, se han presentado en el PETCA en un periodo entre 2003 y 2020. O sea que hay una gran cantidad de casos que están acumulados ahí y que nosotros vamos a tener la responsabilidad histórica de darle solución a esos casos, porque entendemos que esta dependencia del Ministerio Público no puede seguir avanzando con esta mochila de casos. O sea, de hecho, además, porque la gente tiene derecho a que si se presentó una denuncia o una querella por un caso de corrupción, el Ministerio Público le dé solución. La solución que procesalmente corresponda, pero debe darle solución. Bueno, de esos 326 casos, el equipo que estaba anteriormente, que era un equipo pequeño, de 6 fiscales, tenía asignados 222 casos. Pero entonces existían unos 104 casos que estaban pendientes de asignación. ¿Qué hemos hecho? Bueno, al ampliarse el equipo, y debo decir que ese equipo se amplía gracias a la visión que ha tenido la magistrada Procuradora General de la República y una visión que además ha apoyado el Consejo Superior del Ministerio Público. Ahora somos actualmente 23 fiscales. Entonces hemos hecho un levantamiento. Que interrumpa a Wilson. Él dice 23, pero son más, porque lo de persecución, él lo vive buscando. Los 25 de persecución, es decir, que son casi 50. En la práctica real son casi 50. Porque el PETCA puede utilizar también los fiscales de persecución. Pero debo decir que además de utilizar los del PETCA, la visión nuestra es poder seguir aumentando lo de persecución, porque la carga laboral y la responsabilidad histórica es tan grande que vamos a necesitar de todos esos recursos. Pero bueno, eso es una realidad. O sea, tanto el equipo de PETCA como el equipo de persecución, en la medida de que las necesidades lo ameriten, se va a unir para poder perseguir efectivamente el tema de la corrupción. Bueno, les comentaba, hemos hecho un levantamiento, estamos ahora entonces poniendo el equipo a trabajar en esos casos para poder cerrar esos temas. Entonces, específicamente en el caso de Odebrecht, que es uno de esos 326 casos, y de hecho ahora la carga laboral nuestra es mayor porque también están los casos que han llegado nuevos y los casos que la magistrada Procuradora General de la República se abocó recientemente, que también han sido asignados al PETCA. Pero con relación a Odebrecht, que es donde iba su pregunta específicamente, nosotros hemos remozado el equipo, hemos mantenido una parte del equipo que trabajó tradicionalmente en el caso y hemos incorporado otros fiscales, de forma tal de que nosotros, en la medida de lo posible, podamos empujar ese caso para que con el contenido de evidencias que tiene el caso podamos obtener un resultado que sea lo más favorable posible para el Ministerio Público y para el país. Magistrados, la gente, a propósito de los casos de corrupción, y vamos a empezar por Odebrecht, que es, digamos que un caso insignia para República Dominicana, la gente tiene mucha expectativa. Al cambiar las autoridades del Ministerio Público, esa expectativa se potenció, porque la gente ve en la magistrada Miriam Germán, en la magistrada Jenny Berenice y en el magistrado Wilson Camacho la solución a muchos problemas de inequidad en materia de justicia y de falta de persecución del pasado. Se puede, en este caso de Odebrecht, a propósito de que se está diciendo, ahí no va a pasar nada con el trapo de expediente que sometieron, y perdón por la palabra, no es posible que haya condenas, ahí no va a haber un solo preso ni un solo imputado que se quede y que en juicio de fondo consiga una condena que sea ejemplar. Se puede mejorar el expediente en el punto en que está para que él sea fortalecido de tal forma que sí hayan consecuencias. A mí. A los tres, empezando por usted. En el expediente de Odebrecht, yo presenté una formal inhibición, porque cuando se conoció la medida de coerción, yo externé juicios con relación a la calidad de la investigación, a lo que aportaron para la medida de coerción, a las delaciones premiadas y a imputaciones que lucían alegres. Por eso, y le decía en la medida de coerción que ese expediente debía ser, si querían llegar ellos a buen puerto, debía ser profundizado y ampliada la investigación. Eso era en ese entonces, hace 3 años. 2018 fue exactamente. Hace casi 3 años. Después yo no lo volví a tocar más, o sea que no sé qué diligencias se hicieron con posterioridad a al voto disidente que yo emití, donde contenían esos juicios,
y realmente no sé hasta dónde progresó ese expediente. Magistrada. Bueno, con relación al caso en cuestión, es evidente que la sociedad tiene reclamos que nosotros queremos dejar claro que entendemos que son legítimos y muy válidos esos reclamos que tiene la sociedad. Desde que el proceso, desde que Wilson está en el PECA y yo estoy en persecución, nosotros estamos trabajando para que en el proceso el Ministerio Público obtenga resultados eficientes y además ya en su momento Wilson le dará los detalles que permiten en esta fase dar un caso que esté en investigación. Nosotros estamos convencidos de que el proceso requiere una investigación mucho más amplia. Nosotros a veces le decimos Odebrecht 2.0, haciendo alusión de que va a ser necesario una segunda parte. Eso es un tema que ya está decidido, es decir, no es una cuestión que se está en la mesa, es una decisión tomada y que hay una serie de diligencias de investigación que son propias de las investigaciones del crimen organizado que se están desplegando y que van a consolidarse, pero no quisiera abundar como persecución tanto sobre el tema, sino que sea mi compañero encargado del PECA. Adelante, magistrado. Bueno, yo creo que el tema de Odebrecht hay que verlo justamente en esas dos dimensiones a las que hacía referencia la magistrada Jenny Berenice. Una primera dimensión, lo que está en los tribunales, o sea, lo que se está conociendo en el juicio, y una segunda dimensión, lo que nosotros pretendemos hacer con relación a cuestiones que no se hayan investigado, líneas de investigación que no se hayan agotado. En lo que está en el juicio, nosotros vamos a dejar alma, corazón y vida para que con eso este caso pueda llegar a buen puerto. Pero si en el transcurso del proceso de investigación, que nosotros pretendemos ampliar hasta donde sea necesario ampliar, aparece información que pudiera alimentar el caso que esté en el juicio y que las vías procesal penal permitan incorporar nueva información en el juicio, nosotros tampoco descartamos la posibilidad de hacerlo. O sea, nosotros vamos a investigar lo que tengamos que investigar, vamos a procurar la información que podamos conseguir para abrir nuevas líneas de investigación en caso de que sea necesario y para retroalimentar el caso que esté en curso en la medida de que las vías procesales penales lo permitan. Dos preguntas, magistrado. Usted habla de nuevas líneas de investigación. ¿Eso contempla la posibilidad de que ustedes vayan a Brasil, por ejemplo, a buscar nuevos testimonios, nuevas delaciones? Y la segunda pregunta es con relación a algunos abogados consideran, comentó usted hace un par de días, que se había llevado a archivo definitivo varios de los involucrados en el caso. Y dicen que una vez que está en archivo definitivo eso es letra muerta, no se puede tocar. ¿Cuál es su opinión? Mire, con relación al primer punto, como nosotros estamos en medio de un proceso de investigación, no hay ninguna diligencia de investigación que esté descartada. Todas las diligencias de investigación están sobre la mesa y podrán ser utilizadas en la medida de lo posible. Viajar a Brasil es una posibilidad que está también sobre la mesa. Y la lógica que estamos asumiendo en este caso es que no vamos a descartar ningún esfuerzo que se pueda realizar desde el Ministerio Público para obtener información y llegar a saber en su totalidad qué fue lo que pasó en el caso de Brecht. Con relación al segundo punto, que es el tema de los archivos, nosotros hemos dicho y lo reiteramos en esta ocasión, que hemos abierto una investigación para saber cuáles fueron las razones que se utilizaron para realizar estos archivos y para verificar la validez de esas informaciones y de esa toma de decisión y para explorar dentro de la norma procesal penal la posibilidad de actuar con relación a este tema. Es cierto que los archivos se hicieron de manera definitiva. Se hicieron en septiembre del 2019, 8 archivos de manera definitiva. En términos particulares, y debo, solo para no comprometer la responsabilidad de mis compañeros, en términos muy particulares es una cuestión que a mí me resulta preocupante, pero estamos investigando y explorando opciones a ver qué podemos hacer en ese sentido. Perdón, Yulisa, pero tengo que repreguntar en ese sentido. Usted estaba allí, ¿ustedes no lo supieron? ¿Cómo se hizo ese proceso? Y también, ¿por qué no se viajó a Brasil? Qué bueno que haces esa pregunta, Catherine, sobre todo porque uno suele ver en los medios de comunicación y en este caso de manera particular también, Wilson Camacho estuvo en el caso de Brecht y la sociedad muchas veces no entiende cuál fue mi rol y cuál fue en consecuencia mi forma de participación en el caso de Brecht. El caso de Brecht, el que se investigó hasta ahora, el que está en el juicio, se dividió en equipos. Un equipo era el que hacía la investigación y se decidió que un equipo participara en la litigación. En lo que a mí concierne, se me encomendó única y exclusivamente la parte de la litigación del caso. Por ende,
las diligencias que se hicieron o que no se hicieron, no me tocó participar en esa toma de decisiones, salvo en algunas diligencias de investigación, y espero no ser indiscreto, que propuse en algún momento, pero que tuvieron un curso que yo no tuve en control sobre el mismo. En consecuencia, por ejemplo, la decisión de viajar o no viajar a Brasil no fue una decisión en la que yo pudiera participar en ese momento. Repito, mi rol ha sido el de litigar el caso de Brecht, pero ahora, a partir de que la magistrada Procuradora General de la República nos otorga la responsabilidad de dirigir el PETCA, ahora el caso de Brecht nos toca completo y nos toca responder por todo lo que se ha hecho en el caso de Brecht. Por eso es que nosotros estamos dando garantía de que en este caso, a partir de la designación de la magistrada Procuradora General de la República y que ella pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de dirigir el PETCA, no hay ninguna diligencia de investigación que se descarte. Yo sé que ustedes, los tres, sobre todo doña Miriam y la magistrada Jenny, saben el peso de esos decretos sobre sus hombros. Que ustedes saben que haberlas puesto a ustedes dos, que eran personas de aclamación popular, en un momento donde República Dominicana vive una crisis de credibilidad en materia de justicia, implica un compromiso muy alto. Yo quiero saber si en el caso de las sobrevaluaciones de Odebrecht, ustedes tendrían pensado incluir todos los contratistas, la evaluación de todas las obras y además incluir todas las oficinas supervisoras. Esto incluye también al magistrado Wilson Camacho. ¿Por qué? Porque el expediente descartó de plano a Punta Catalina con una comisión supralegal que dio como si fuera un veredicto judicial diciendo no, ahí no hubo nada. Sin embargo, luego aparecieron 30 y pico de millones que supuestamente se dieron con una cantidad de codinomes que todavía al día de hoy pareció que a la administración pasada no le interesó saber quiénes eran los dueños de esos codinomes. ¿Estarían ustedes en ese Odebrecht 2.0, como dice la magistrada Jenny Berenice, incluyendo todos esos ítems que no se incluyeron en una primera investigación? Bueno, la magistrada no puede contestar esa pregunta porque por razones ya obvias, se inhibió. Sí, de la inhibición. Pero nosotros, yo quiero decirlo como así, como lo pensamos, y es nosotros no solo en el caso de Brecht, sino en todo lo que, sobre todo crimen organizado y corrupción específicamente. Para definirlo muy brevemente, nosotros vamos con todo y por todos, utilizando todas las herramientas jurídicas propias de las investigaciones del crimen organizado. Sí, aquí el único compromiso que existe es con el Estado de Derecho. Después, reitero, que vamos con todo y por todos. Y eso no excluye nada ni a nadie. Magistrado Camacho. Sí, eso es correcto. Esa es la lógica que estamos asumiendo. Vamos a investigarlo todo y vamos a investigar a todos. Pero además hay algo que nosotros tenemos muy claro, y es que las manifestaciones de crimen organizado, donde la corrupción es una de esa manifestación, se manejan estructuras criminales. Y nosotros sabemos también que investigar una estructura criminal es saber quiénes han participado en cualquier rol en esa estructura criminal. En mi caso particular, que solo me corresponde investigar corrupción, nosotros lo que queremos es llegar a manejar toda la información disponible para saber cómo funcionó la estructura criminal del caso Odebrecht de la A a la Z. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Y sabemos que la ciudadanía tiene puestas sus esperanzas en que nosotros estemos dispuestos y dispuestas a jugar el rol histórico que nos corresponde. Y nosotros también estamos conscientes de que es una responsabilidad que hemos asumido y que no debemos defraudar a la población. Hacemos una breve pausa en este momento y continuamos al regreso con esta interesantísima conversación hoy con los magistrados, los principales en el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. Hablamos de todos los temas que son de interés para ustedes. Ya regresamos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN hoy con una interesantísima conversación desde la Procuraduría General de la República. Continuamos con más aquí. Voy a preguntar a la magistrada Miriam Germán 2 preguntas, porque como ella no puede responder al caso de Brecht, hay muchas preguntas sobre eso, pues creo que vale la pena que le haga 2. El magistrado Camacho hablaba de 326 casos de corrupción del 2003 al 2020.
Sí. Estamos hablando de 19 casos aproximadamente por año, en 17 años. Pero existe el espíritu, y la gente así lo dice, en Dominicana no hay un preso por corrupción. Desde la Procuraduría General de la República, ¿cómo se ve eso? ¿Cuál será su idea y el trabajo, sobre todo, al respecto? Y otra pregunta que quiero hacerle es ya con relación al trabajo con los fiscales. En la administración anterior había una suerte, y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, el magistrado también nos lo puede comentar, una suerte de veto. No podían hablarle a los medios de comunicación los fiscales. Era prácticamente imposible que dieran una declaración porque había una línea, y eso lo sabíamos nosotros los periodistas. ¿Cuál es su percepción? Con relación a conversar con los periodistas, siempre y cuando no revelen interioridades de un caso, claro, están en plena libertad. Porque yo no puedo tomar esa posición de que yo soy la única voz y que lo que yo digo eso es. No es así. Y en cuanto a ese número de expedientes, había una especie de selectividad de qué se trabajaba y qué no. Nosotros no tenemos ese criterio. ¿En qué consistía esa selectividad? No sé, yo no sé con qué criterio la hacían, ni con qué criterio se le decía a la encargada de ese departamento, deja eso. ¿O persigue a quién? ¿O persigue a quién? Sí. ¿Vinculada a política o a intereses económicos, por ejemplo, para no calificar caso por caso, magistrada? A ambas cosas. Magistrados, les quiero... Adelante, magistrada. Lo que dice la magistrada procuradora es una cuestión que los mismos indicadores de gestión los revelan. Si nosotros vemos la cantidad de procesos que entraron, que debemos decir, debieron entrar más. De hecho, una de las cuestiones que el equipo ha dicho es, nosotros nos vamos a apoderar por todas las vías, por denuncias, por querellas, por programas de investigación, por cuestiones que lleguen al Ministerio Público de manera anónima. Las puertas del Ministerio Público están abiertas y todas las vías que contemplan la normativa procesal para apoderarse de un proceso. Por eso yo reitero que vamos con todo y por todos, evidentemente dentro del Estado de Derecho. Eso implica que por una denuncia no vamos a ir a hacer un allanamiento. Nosotros sabemos que esa lleva una investigación, pero retomando lo que decía la magistrada procuradora, los indicadores de gestión apoyan lo que ella dice en cuanto a la efectividad de la persecución. De 326 casos, ¿cuántos judicializados teníamos? ¿Cuántas condenas? Y de hecho, nosotros decimos, viendo el panorama y los levantamientos, debieron ser mucho más de 326. Aquí lo cuestionable no es que sean 326. ¿Y por qué no hay más? ¿Cuántos judicializados de esos 326? ¿Cuánto decomiso se hizo? Aquí en la lucha contra la corrupción, nosotros no solo queremos condena, nosotros queremos, y el equipo está trabajando para que el que se robó un peso del Estado regrese la devolución de los robados. Su devolución. O sea, por eso decimos que todas esas herramientas de recuperación de bienes equivalentes y otras herramientas jurídicas que quizás nunca se han utilizado, nosotros vamos a utilizarla en las investigaciones. Aquí el mensaje que nos ha dado la magistrada es de firmeza y es de que nosotros solo le debemos lealtad a la Constitución en cuanto a que el Ministerio Público no va a dejar de procesar a nadie por ningún tipo de interés, sea de naturaleza política, económica o cualquier otra.
Nosotros hemos hablado específicamente del caso de Brecht. Sin embargo, República Dominicana tiene en el paredón público muchos otros casos de corrupción que han sido posiblemente similares de famosos y emblemáticos, como dice la magistrada. Ahora nosotros hemos visto que entra y sale el tema de los tucanos. Un caso que Dios sabe cómo se ha manejado. Lo cierto es que solo hay un preso. Y que ese preso habla cada vez que quiere. Él menciona nombres, pero esos nombres no son llamados. Él dice que hay dinero, pero de ese dinero no se sabe nada. Pero es un caso que está ya en fase de juicio de fondo. ¿Qué va a pasar con el caso de los supertucanos? No se hizo un expediente por el tema del seguro ni por el reaseguro. No se incluyeron los nombres de las personas que dice el que está preso que fueron las que recibieron el dinero. Hubo una sentencia en Brasil que menciona nombres de dominicanos que recibieron el dinero. Sin embargo, esas personas nunca fueron tocadas. ¿Qué va a pasar con ese caso, magistrada? Bueno, yo creo que es una pregunta que me atañe directamente. Miren, cuando hacía referencia anteriormente a que ordenamos hacer un levantamiento en el PETCA de los casos que existen, evidentemente Tucano es uno de esos casos. Algo que nosotros estamos pidiendo a los fiscales hacer es revisar los casos, o sea, para poder revisar qué se hizo en un caso, que fue lo que fue a los tribunales, y qué cosas, qué líneas de investigación, qué planteamientos se han hecho ahí, qué hipótesis se han planteado, independientemente de quién la haya planteado. Si la planteó una persona que denunció o si la planteó, como en este caso, una persona que está acusada. O sea, si hay una hipótesis que se está planteando, nosotros vamos a votar esa hipótesis. O sea, vamos a verificar si lo que esa persona está diciendo es verdad. Y si lo que esa persona está diciendo es verdad y que lo podamos comprobar en evidencia y que eso permita abrir otra investigación, pues simple y llanamente la vamos a abrir. Con el caso Tucano hay que tomar en cuenta que el factor tiempo, y sobre todo en la investigación el factor tiempo tiene sus impactos, pero nosotros vamos a explorar todas las hipótesis que se hayan planteado anteriormente o las que se puedan plantear actualmente en el juicio, y vamos a simple y llanamente verificar o a comprobar esas hipótesis, y si hay que abrir otras investigaciones con relación a ese caso o con relación a cualquier otro caso, nosotros lo vamos a hacer. Yo quisiera agregar algo más con relación a la pregunta que se hizo anteriormente. La magistrada Procuradora General de la República no solamente nos ha dado, en mi caso particular en el tema de corrupción, libertad para investigar. La única restricción que nosotros tenemos es el Estado de Derecho. O sea, en el único punto en el que la magistrada nos ha exigido que debemos detenernos es que lo que se vaya a hacer tiene que respetar el Estado de Derecho, y nosotros estamos comprometidos con eso. Pero además de eso, con el equipo del PETCA, nosotros también estamos descentralizando la investigación. O sea, porque no puede ser que cualquier diligencia de investigación que se vaya a hacer, que vaya a ser un fiscal, que es un fiscal de carrera, por ejemplo, tenga que pasar por mi mano. Porque si eso se mantiene centralizado, todas las investigaciones, entonces se va a armar un cuello de botella y el tiempo nos va a afectar. A los fiscales le estamos diciendo además que ellos también tienen libertad para, en la medida de que haya una línea de investigación, ir avanzando esa línea de investigación y simple y llanamente ir informando, de forma tal de que se pueda investigar todo, se puede investigar a todos, pero además que se puede investigar a tiempo. Fíjense que leía recientemente unas declaraciones del expresidente Lula da Silva en Brasil, que había solicitado que se investigara a uno de los fiscales que armó el caso Lava Jato, pues consideró él que había instrumentado parte del expediente con fines políticos. Magistrada Miriam Germán, usted ha tenido una historia de desafiar a el poder cuando el poder no responde a los intereses de la ciudadanía. En este caso, no voy a hablar del caso de Brecht porque bien usted ha señalado, hay una inhibición que podría preguntarle más adelante quién decide sobre esa inhibición. Pero el caso de Brecht no es el único caso de corrupción que podría llegar, quizás, no estoy diciendo que sea así, a instancias como la propia presidencia de la República. Veía yo declaraciones juradas, las declaraciones juradas tienen allí incluso a hermanos, a primos, amigos. ¿Existe la posibilidad, usted está determinada a llegar hasta una investigación al expresidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández, en caso de que así sea necesario? Bueno, si es necesario y hay una acusación bien sustentada, se hace. No, el haber sido presidente recientemente o más atrás no libera a nadie de responder por sus hechos. Eso sí, si se produce el caso, se investigaría respetando las garantías procesales.
a nadie se le va a atropellar. Magistrada, a propósito de que hablamos ahora de declaraciones juradas, los que entran han sido criticados porque se habla de que son proyecciones juradas, y a los que salen porque dicen que están haciendo declaraciones que son de omisión. Hay algunas que ciertamente saltan a la vista porque la sociedad más o menos sabe lo que tiene cada quien, y han hecho declaraciones que lo que da es vergüenza, más que ser ejemplares, y otros que la gente, algunos inclusive cercanos a funcionarios que han declarado, dicen que lo conozco desde hace años y yo no sabía que tenía tanto. ¿Cómo va a trabajar el Ministerio Público esta situación, que es una situación real, de las declaraciones juradas, considerando que son tantos funcionarios, los salientes y los entrantes, y que tal vez el proceso es complejo? ¿Tienen la determinación? ¿Tienen el personal suficiente? ¿Tienen los canales? A los salientes se le va a investigar lo que declararon al momento de asumir el cargo y lo que declararon al salir de él. El presidente de la Cámara de Cuentas tiene una manera particular de referirse a lo que no declaran, los omisos, se le dice él. Sí, los omisos. Y hay unos incrementos que a cualquiera lo asombran. Hay gente que nunca ha sido, no ha tenido negocio, no ha heredado nada y tienen fortunas fabulosas. Y se va a investigar por todas las vías, por lo que informado por las cámaras de cuentas, por auditorías forenses y por informes en el registro de títulos. Se le va a dar seguimiento a todos los aspectos. ¿Hay algún tiempo en el que ustedes se hayan propuesto iniciar esta investigación o no? Hay otras cosas que son prioritarias por razones de tiempo y de materia, pero se va a empezar. Magistrada Jenny Berenice, y con relación a cuáles se empezaría primero, los de los salientes o de los entrantes, ¿por dónde se empezaría a investigar? Lo primero es decirle que el equipo no hace la estrategia de investigación en base a un grupo de salientes o de entrantes, sino que nosotros analizamos, fijamos criterios conjuntos y analizamos, por ejemplo, a declaraciones juradas, que un término que utilizamos es que no pasan la auditoría visual ni de razonabilidad, que uno les resulta chocante los montos y las justificaciones. Es decir, como investigadores sabemos que cuando me está haciendo unas declaraciones y cuando vamos, por ejemplo, a impuestos internos y tu declaración de 1.200 millones y tus impuestos son de menos de 100 mil pesos, aquí hay un problema, por lo menos, de evasión de impuestos. Claro. El menos grave es... No cuadra. ¿Verdad? Aquí no cuadra. O sea, y para eso no hay que ser, ni siquiera tener formación. Pero ese criterio, ¿cuál es, magistrada? ¿El que más llore ante la presencia de Dios, o lo hacen por orden alfabético? ¿Algún criterio habrá que tener? No, o sea, son varios. Por ejemplo, le decía, sobre todo la falta de fundamento. Ahora lo que estamos en la fase de analizar es, hay, como decía la magistrada, un grupo que son los que llaman omiso, es decir, que no declararon. Ya eso inclusive tienen una tipología penal especial, que es no cumplir con el mandato de la ley. También están aquellos que salieron, que han hecho declaraciones y que sabemos por análisis que ha hecho el equipo que tienen que ser objeto de investigación. Y también están de los entrantes. Sí, aquí no se va a decir solo los salientes, solo los omisos. Reitero la frase que he dicho ya quizá en 3 ocasiones con esta, y es que vamos a utilizar todas las herramientas para todos los casos. Ya reitero la estrategia de cómo se investigan, porque son muchos casos. Se han establecido algunos criterios que evidentemente nosotros no podemos externar públicamente para no decirle a los investigados cómo los estamos investigando, pero se han definido los criterios para hacer
esas investigaciones e incluye, vamos a decirlo, 3 grandes grupos que son entrantes, salientes y omisos. Ahí está el criterio, son 3 grandes grupos. Sí. Yo insisto en preguntar, ¿por dónde van a empezar? Porque son tantos. Bueno, vamos a decir pero esos 3 grandes grupos también tienen sus criterios por el hecho de que no podemos utilizar las herramientas de investigaciones que son limitadas para todos los casos. Hay un grupo que va analizando y otro que ya haciendo las diligencias de investigaciones. Yo creo que sobre ese punto, y perdonen, hay 2 cuestiones que tienen que quedar muy claras. Uno es que los miembros del PETCA, en este caso particular, no se les está pidiendo que se pregunten a quiénes van a investigar. La pregunta que tienen que hacerse es si la persona que va a investigar violó o no violó la ley. Sí. Esa es la pregunta. O sea, si hay evidencia de que esa persona violó la ley, ya no importa cómo se llame, no importa el cargo que tenga. Eso Ni si es entrante, saliente u omiso. O si es entrante, saliente o omiso. Si violó la ley, no importa en qué momento se encuentre. 2, la magistrada Procuradora General de la República ya lo ha dicho públicamente de que se van a investigar estas declaraciones juradas y nosotros hemos designado un equipo del PETCA que ya está revisando este tipo de información. No podemos abundar mucho más en ese sentido por razones que ya la magistrada Jenny Berenice ha establecido, pero lo que tiene que quedar claro y la población debe tener la garantía de que nosotros ya estamos revisando ese tema. Las declaraciones juradas son un mundo de información. O sea, eso tiene que estar claro. Son estos 3 grupos, los que entraron, los que salieron y los omisos, son un mundo de información. Pero nosotros estamos optimizando los recursos para poder verificar dentro de toda esta información a ver cuáles son los temas que debemos priorizar. Cuando ustedes hicieron dentro de la ley, pero la recogida en la Fiscalía del Distrito, hubo una cantidad de comentarios de por qué, de cómo, de una vez, arrancaron adelante, quitaron funciones, etcétera. Y aunque son atributos que están dentro de la ley, quizá con expedientes que nunca debieron salir de la Procuraduría General de la República, del Departamento de Persecución o del PETCA, se generaron muchas preguntas al respecto. Ahí había un expediente que es el de INAIPI, o AI. De eso no se ha vuelto a saber, sin embargo, sí sabemos que hubo un lapso de tiempo, quizá por la pandemia, quizá por condiciones particulares, que no se hizo nada. Y luego simplemente se llamó a la directora del INAIPI para verificar en qué punto está ese expediente. Ya se ha conversado con los denunciantes, con lo que supuestamente estaban intentando extorsionar. Se va a saber, podríamos decir, magistrada Jenny Berenice, que ya ese expediente que había estado hasta cierto punto dejado en un archivo, se va a retomar de una manera más fluida. Bueno, aunque a Wilson le toca quizá más que a mí dar detalles del proceso, lo que sí podemos decirle es que una de las cuestiones que se ha asumido y con la directriz de la magistrada es que el equipo de investigación trate de llevar como lo manda el código las investigaciones de la forma en no estar dando informaciones a diario de los procesos. Nosotros sabemos cómo se investigan los casos de criminalidad organizada, lo que hay que tener en consideración para investigarlo, y estas técnicas se están aplicando y se van a aplicar siempre. Ese es un proceso que sí que está en fase de investigación, y de mi parte es todo lo que puedo decirle, que es un proceso que quizás hacia afuera por la estrategia propia del equipo y de respetar lo que dice la norma, no se estará dando cada detalle del proceso, como casi comunicándole a las partes investigadas que estamos haciendo. El crimen no se investiga de esa forma, y es un poco quizá volver a esos principios que son básicos de cómo se realizan las investigaciones. Es decir, no es que estamos inventando un método nuevo, es que las grandes escuelas de investigación como quizá el Buró Federal de Investigación, FBI de Estados Unidos, recomienda determinadas estrategias, y nosotros estamos tratando de seguir esos pasos, porque al fin y al cabo, más que nosotros más sabemos la gran demanda de la sociedad, pero el compromiso no es solo complacer a la sociedad, es dar resultados, y esos resultados, que es el gran compromiso, y este equipo trabaja 10, 15 horas sin horario,
sin día de que hoy es sábado, mañana será domingo o que hoy es feriado. La idea es dedicar y estar a la altura de la demanda del gran desafío que tenemos, pero siempre tomando en consideración que preferimos que la sociedad quizá haga reclamos duros y, reitero, legítimos, pero cuando se presente un caso, sea un caso blindado desde el punto de vista de las investigaciones y desde el punto de vista procesal. Yo creo que aquí se puede utilizar una frase popular, pero que esto no se convierte en un comercial, pero aunque no nos escuchen, estamos trabajando. Nosotros, una de las cosas que pretendemos hacer es no colocar las investigaciones, cada paso, cada diligencia de investigación, como un tema de discusión nacional, porque no debe ser así. O sea, nosotros no pretendemos, por ejemplo, llamar personas y que eso se convierta en qué sé yo, y permíteme la franqueza, en parte de un show. O sea, nosotros pretendemos hacer las investigaciones como manda la norma, con la discreción que manda la norma y procurando ser efectivo. Es posible que en algún momento incluso la población deba tener un poco de paciencia, porque al no hacer la investigación en los medios de comunicación, entonces posiblemente eso le genera algún nivel de angustia. Pueden tener la garantía de que nosotros estamos trabajando y en que en la medida de que encontremos información para procesar personas, lo vamos a hacer. Qué bueno que usted usa esa palabra, que no sea un show, ¿no? Y un show mediático. A veces, como bien señalaba la magistrada Reynoso, la investigación debe hablar por sí misma. Así y los resultados, sobre todo, la investigación debe hablar del compromiso de las autoridades que llevan adelante este mandato de la gente, que es para lo que definitivamente han sido ustedes nombrados. Magistrada Germán, su antecesor, había quien señalaba que él tenía una intención después de la Procuraduría General de la República. Cuando usted lo designan en determinado cargo, tal vez usted tiene algún camino que busca seguir. En el caso suyo, usted tiene amplísima experiencia en el sistema judicial. Después de la Procuraduría General de la República, ¿qué? Por la edad mía, después de la Procuraduría vendrá mi casa, los hijos, los nietos. Quiero preguntarle, según también su experiencia, hay un debate propio de la situación en la que estamos y por lo que además tenemos esta distancia, que es el COVID-19, la pandemia, la virtualidad de la justicia. Hay quien dice ha llegado para quedarse y hay quienes están hasta buscando un juicio político para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su opinión sobre esto? La virtualidad es interesante, sobre todo en este tiempo. Podría haber audiencias presenciales controlando el número de personas que se admiten en una sala, pero eso lo tendría que determinar el presidente de la Suprema. Y hay un cierto desconcierto porque eso va contra toda la tradición y no se sienten cómodos con la virtualidad. Pero en este tiempo es necesaria. ¿Cómo le va al Ministerio Público, magistrada, con el tema de la virtualidad y la justicia? ¿No tienen retrasos? ¿No les resulta más difícil tener audiencias virtuales? Postular, no es como la gente lo ve en televisión ni en películas. Eso en la vida real tiene un procedimiento que es quizá un poco más complejo que lo que la gente ve. Presentar pruebas, postular inclusive la causa, la consecuencia, el procedimiento. ¿Cómo lo están manejando ustedes ahora en medio de esta situación que uno ni sabe cuándo va a terminar? Ese es un aspecto que lo determinó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y uno como parte en el proceso ha tenido que adecuarse a él. Y como le digo, tiene sus dificultades y entre ellas, por ejemplo, el nivel en materia informática de los abogados. El otro día le oí decir a uno en la calle, con esto de la virtualidad yo tendré que comprarme una platanera.
Porque hay abogados que la están pasando mal. Sí, muy mal. Pero ¿procede o no juicio político según su perspectiva, que además integró la Suprema? Yo no sé los motivos que arguye el señor Surún para pedir ese juicio político. Él dice que hay una violación de principios, violación de la Constitución, en fin. Pero diríamos que como eso es competencia de otra instancia externa al Ministerio Público y no queremos que nos acusen de injerencia en la competencia. Sí, entonces es un tema, sí, brevemente decir con el tema de la virtualidad. De hecho, en el Ministerio Público una de las primeras decisiones que tomó la magistrada fue fortalecimiento de la unidad de informática y nosotros creemos en la virtualidad, pero la virtualidad debe garantizar el acceso a la justicia. O sea, el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Siempre que se garantice el acceso a la justicia en las condiciones que debe garantizar un Estado de Derecho, bienvenida sea. La tecnología debe utilizarse y en estos momentos, más en un momento muy crítico en lo que no era posible conocer las audiencias presenciales, la mora judicial también es un tema y aquí no es ni siquiera una cuestión la virtualidad de si se puede o no se puede, es una necesidad. Ahora sí creemos que es necesario escuchar los distintos sectores que intervienen en los procesos y sobre todo garantizar en condición de que sea un tiempo oportuno, de calidad, el acceso a la justicia. Hacemos brevísima pausa en esta interesante conversación desde la Procuraduría General de la República para Despierta con CDN. Estamos de vuelta en Despierta con CDN, hoy con una entrevista súper especial desde la Procuraduría General de la República, con la Procuradora General doña Miriam Germán, con la Procuradora de Persecución Jenny Berenice Reynoso y con el Procurador del PEPCA Wilson Camacho. Esta pregunta quiero que la responda el que se sienta con el campo para responderla. Ustedes recibieron hace unos días la directora de Ética y el director de Compras y Contrataciones con el expediente del asfalto caliente, que como mucha gente sabe, porque hubo mucha publicidad en cuanto a algunos hallazgos, menciona o involucra de manera directa un ex candidato presidencial. Y además una supuesta colindancia de que se estaban utilizando los fondos del presupuesto nacional y de ese ministerio en específico, que es Obras Públicas, para darle vida económica a algunos candidatos. Quiero saber si ese expediente ya está bajo investigación, aunque la magistrada habla del procedimiento y de que no dicen más de lo que tienen que decir, y yo la comprendo. Y además, si era Departamento de Ética en ese momento la instancia a la que debía someterse una solicitud de investigación como esa. Ellos eligieron hacerlo a través del Departamento de Ética, pero también pudieron hacerlo directamente al Ministerio Público. Y el Departamento de Ética procedió adecuadamente, poniendo en manos del Ministerio Público. El actual, pero el anterior investigó solo y dijo que no encontró nada. Ja. Bueno, por suerte no vincula al Ministerio Público, no es vinculante, y esa decisión para fines del proceso, el Ministerio Público entiende que no tiene ningún impacto. No los impide. No, para nada. Señor Camacho. Bueno, y a la pregunta, al punto específico de si el caso está bajo investigación, ese caso y el resto de los casos, me refiero por ejemplo a los que vinieron de la Fiscalía del Distrito, a los que hicimos referencia anteriormente, que son 12 casos, y ese caso están todos bajo investigación, y estamos entonces sobre la base de la información que se nos entregó y la información que nosotros podamos ir recabando en el proceso, entonces tomaremos decisiones al efecto. Cuando Yulisa comentaba la situación de la credibilidad en la justicia en la República Dominicana y también algunos indicadores internacionales que colocan, por ejemplo, el tema corrupción muy arriba en el caso de República Dominicana, uno a veces siente hasta vergüenza. Sí. No podemos dejar de lado las cárceles, las prisiones de la República Dominicana. Desde ahí se constituye delitos importantísimos y se pone en situación de total irregularidad y de miedo a la población, a la ciudadanía. Magistrada, ¿cuál es su preocupación al respecto y cómo desmontar un sistema que está plagado de complicidades
desde esta institución. Eso es cierto, de las complicidades en la institución, pero se está en proceso de pasar todas las cárceles al nuevo modelo penitenciario, donde hay más control, mejores condiciones para los detenidos y también oportunidades de, por ejemplo, de estudiar, de prepararse, porque el sistema se supone que en la cárcel uno de los objetivos principales es reformar la conducta, y tú no puedes tener un detenido X tiempo sentado abajo una mata de mango ahí en la cárcel, sin hacer nada, sin estudiar nada, sin aprender ningún oficio. Así no se puede. En ese mismo tema, magistrada, cuando se han hecho diferentes publicaciones de lo que se encuentra en las cárceles del modelo tradicional, uno se pregunta por qué en tantos años no han podido ser pasadas al nuevo modelo penitenciario. Algo pasa, pero no es necesario siquiera, como decía la magistrada Yanni Berenice, hacer una auditoría visual para determinar lo que sucede en las cárceles del viejo modelo o del sistema tradicional. A veces no pueden entrar cosas simples porque hay una especie de requiso en las entradas, pero ahí aparecen armas, se fraguan crímenes, los celulares, eso es como el arroz. Nos escriben a nosotros incluso. Sí, los presos nos escriben. Esperando juicio. Se comunican con los medios de comunicación, tienen negocios adentro de la cárcel, eso es como otro mundo. ¿Hay algún tipo de plan, a propósito de que se cambió el director general de prisiones, por suerte? ¿Hay algún tipo de plan que tenga el Ministerio Público para que dentro de un tiempo no muy largo haya un cambio real y que tal vez los crímenes que se fragúen en las cárceles, no que desaparezcan, pero que sean menos? El paso al nuevo modelo implica un costo, y el costo no es bajo. Esa construcción de la Nueva Victoria hubiera sido preferible hacer varias cárceles de menor tamaño en diferentes lugares, porque esa llamada Nueva Victoria no es de fácil acceso para la familia. Van a tener que usar mayormente las llamadas voladoras. Por la distancia. Sí, por la distancia, por lo apartado que está. Y esa cárcel no está terminada. Se inauguró con un solo edificio puesto en condiciones. Y son muchos. Se inauguró sin estar terminada, entonces. Sin estar terminada. Y ¿en cuánto tiempo podría estar lista, magistrada? dependiendo del dinero y de la labor, yo le he hecho unos 6 meses para que esté terminada. Y en cuanto a la planificación de crímenes en la cárcel, eso tiene una vieja data. Acuérdese cuando mataron al senador. Sí. Darío Gómez. Sí, que fueron personas de la cárcel, y después a uno de ellos lo mataron en la misma cárcel. Sí. Hablando también de lo que ocurre allí, los privilegios de algunos en las prisiones, y sobre todo cuando hay casos sonoros en el país de personas que no son los llamados delincuentes comunes, sino los que el pueblo le llama delincuentes de cuello blanco, podrían estar posiblemente entrando en prisiones del país. Situaciones privilegiadas para algunos dentro de las prisiones. Esa es una situación que pretendemos eliminar. Que haya un trato digno, pero igual para todo el mundo. Con el problema de la comida se le está supliendo
por los comedores económicos. Sí. Eso evita el negocio y la extorsión en sentido general. Nosotros queremos un trato digno para los reclusos, para tranquilidad de ellos y de su familia. Pero tampoco queremos que pasen sobre la autoridad del penal y sean ellos los que controlen. Magistrada, finalmente por mi parte, quiero saber respecto del concurso del Ministerio Público, algo que ha sido duramente criticado en su momento. Inclusive se ha hablado de violaciones a procedimientos, a derechos de participantes, inconformidades generales. ¿Cómo a ustedes les va a tocar un concurso del Ministerio Público? ¿Verdad que sí, magistrada Berenice? Es muy posible. ¿Cómo piensan ustedes cambiar la imagen de ese concurso que ha sido vilipendiada y en algunas ocasiones con razón por los medios de comunicación con los resultados que ha tenido en el pasado? El último caso emblemático, digamos, está todavía pendiente de fallo en el Tribunal Superior Administrativo. Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que cuando haya un concurso, yo no voy a coger una parte de las personas allegadas a mí y darle los temas que se van a tratar. Ese chivo. Sí. Es un chivo muy especial porque te lo da Sí. el que se supone que debiera garantizar la limpieza de ese concurso. Estamos esperando la decisión del tribunal y hubo aspectos, yo estaba en la Suprema cuando hubo aspectos realmente cuestionables. Ya para yo también finalizar, yo creo que una de las palabras más mencionadas desde que empezó este gobierno ha sido la independencia. De hecho, en el momento en que tanto a la magistrada Reynoso como a la magistrada Germán definitivamente las nombran, fue un acto casi especial. Yo creo que nunca se había visto algo similar en la República Dominicana. Y el presidente argumentaba, entre otras cosas, esa palabra, prácticamente la apuntalaba, la independencia. Mucha gente pregunta y nos lo cuestionan a nosotros también como periodistas, ¿qué tan independiente puede ser uno? ¿Qué tan objetivo incluso puede ser uno? Si no hay intereses a veces de uno como individuo. Y quiero preguntarles en el caso de ustedes, precisamente sobre qué tan independientes se consideran y de quiénes. A los tres. Magistrada. Bueno, mi conducta en las funciones que he tenido, he dado muestra de independencia. Incluso a veces me cruzan ramalazos de indignación y les respondo lo que sea a quien pretenda narigonearme. El primer cargo que yo tuve en el sistema judicial me lo consiguió una persona que era senador del Partido Reformista por Santiago, don Víctor Castellanos Estrella. Y ese señor jamás me llamó a mí para nada. Entonces, eso depende de la concepción ética de los que pretenden llevarte. Y a veces, con eso de la sumisión, hay un aspecto que es triste. Hay personas que no la llaman para pedirle nada y actúan en base a lo que creen que desea el superior, sin pedírselo. Eso no es bueno para ningún funcionario. Y se me ha señalado como insumisa, y es verdad. Pero es una insumisión razonada.
porque después de todo, como dice un poeta mexicano, que no me acuerdo del nombre, que el ser humano no nació para ser reducido a un placentero bazar de cosas útiles, sin inquietudes ni rebeldías. Usted no puede estar de ser la alfombra por la que nadie pase. Usted puede pasar trabajo en el desempeño de las funciones, tener carencias, pero lo que usted no puede hacer es caminar dejando pedazos de la dignidad en el camino. Eso no se puede. Maestra Reynoso. Miren, nosotros muchas veces se nos ha tildado de reverde. Yo digo, no es reverdía, es que siempre hemos tratado de ser muy fiel a lo que creemos y a los principios, y además de externarlo, o sea, de decirlo. A veces la independencia no solo hay que sentirla, hay que ejercerla. Yo creo mucho en eso, que hay que ejercerla. Porque a veces que te sienta, pero la independencia se cristaliza cuando la ejercemos. Y el primer compromiso que tenemos no es con el pueblo, no es con nadie, es con nuestros principios y nuestros valores. Y de ahí que yo siempre he dicho, bueno, la independencia no solo del Ministerio Público, sobre todo de los temas y del poder político, no solo está en la Constitución, es en la formación que debe estar. Y si nosotros no los hemos creído totalmente, lo estamos ejerciendo y lo vamos a ejercer. O sea, eso es una... Pero más porque lo diga la ley, porque lo sentimos. O sea, nosotros creemos mucho. Mi padre dice algo y siempre me marcó mucho, y es que cuando tú dejas de ser independiente para complacer o agradecer a alguien, el que menos te respeta es esa persona. Y yo siempre he creído mucho en esa frase. Maestra Camacho. Yo veo el tema de la siguiente manera. En mi opinión, la ley puede dar estabilidad en el cargo a las personas, pero la independencia la del carácter. La del carácter, totalmente. En mi caso particular he tenido la dicha de formar equipo con estas dos damas que ustedes están viendo aquí, que han dado muestra histórica de tener carácter. En el caso particular de Jenny, nosotros hemos tenido que responder en su momento e incluso acudir a los tribunales, pelear a lo interno del Ministerio Público, exigiendo institucionalidad y exigiendo la construcción de un Ministerio Público independiente. O sea, en los momentos que ha habido que salir a dar la cara al frente para procurar independencia del Ministerio Público, hasta este momento nosotros lo hemos hecho y lo pretendemos seguir haciendo. O sea, nosotros creemos en que un país crece en la medida de que tiene un Estado de Derecho fuerte, y en los hombros del Ministerio Público está una gran parte de la responsabilidad de que se fomente una cultura de respeto a la ley, y nosotros estamos comprometidos con eso. Magistrados, gracias. Para nosotros ha sido más que un placer tenerlos a los tres aquí juntos al mismo tiempo, y que ustedes puedan conversar con la gente a través de nosotros y quizás contestar tantas inquietudes que tiene la gente y que no habían podido tener respuesta de ustedes, quizá por el poco tiempo, por lo pronto de la designación. Una sociedad que tiene tantas necesidades de respuestas en materia de justicia, y que hoy ustedes los tres de forma simultánea hayan dado esas respuestas. Para nosotros ha sido un placer. Gracias a ustedes. Yo solamente voy a agregar, además de, al igual que mi compañera, darles las gracias por esta oportunidad, pedirles de entrada, porque ahorita estamos hablando de apenas un mes de que ustedes asumieron, denos otra entrevista como esta, pero ya un poquitico más adelante cuando los procesos hayan tomado curso. Sí. Pues comprometidos públicamente. Muchísimas gracias. Gracias. Por habernos Gracias, que tengan acompañado. buen día. Gracias a ustedes.